continuación, Grado 33, programa mixto, informativo y de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Grado 33. Hace ya tiempo que comenzamos a vivir la era de la telefonía celular inteligente y eso significa un cambio radical en la vida de quienes tienen acceso a un dispositivo que hace del teléfono algo más que una herramienta de comunicación verbal. ¿Por qué un smartphone le cambia la vida a la gente? O sea, se la cambia porque sencillamente lo transforma. O sea, deja de ser un ciudadano en el que solamente tenía un dispositivo para comunicarse desde el punto de vista de voz y para enviar un mensaje de texto, y a partir de ahora ese ciudadano puede hacer muchas más cosas con ese dispositivo. En Venezuela tenemos una línea móvil por cada habitante prácticamente, es decir, hay unos 30 millones de líneas móviles, y de esas líneas móviles, el 20% aproximadamente, unos 6 millones, un poco más, son teléfonos inteligentes. La utilidad básica de los smartphones tiene que ver con el trabajo que realiza, ¿no? Mientras más conectado necesitas estar tú con la oficina, mientras más conectado necesitas estar con la vida social, más importante para ti es un smartphone, porque te permite, primero, acceder de forma dinámica y rápida a lo que serían el Internet, te permite tener acceso también a lo que son videos, fotografías, redes sociales, y eso complementa tu actividad en el trabajo. En Venezuela pasa un caso súper extraordinario y al mismo tiempo es un poco atípico, ¿no? Venezuela es uno de los pocos países del mundo en donde hoy en día el concepto del BlackBerry se mantiene y cada día crece más. Hoy en día los venezolanos somos 5,2 millones de usuarios de servicio de BlackBerry, el famoso PIN. Y eso es casi el 5% de la base de usuarios de la compañía en el mundo. O sea, Venezuela, siendo un país tan pequeño, desde el punto de vista de densidad, es uno de los países más importantes para esta compañía. El teléfono inteligente empodera mucho al usuario porque le da acceso no solo a correo electrónico y a redes sociales, sino que puede tener prácticamente una oficina. Para la productividad del individuo es fundamental. Eso no está exento también de complicar un poco la existencia, porque tú vivirías o vives conectado al teléfono y tu vida social se puede ver afectada justamente porque estás conectado las 24 horas del día. De los casi más de 6 millones de smartphones que hay hoy en día en Venezuela, más del 85% siguen siendo BlackBerry. ¿Pero por qué pasa esto? Por una cuestión de tenencia social. O sea, en Venezuela se ha dado un fenómeno en el que cada persona que tiene un dispositivo BlackBerry, cuando va a cambiar de dispositivo a uno mejor, que es algo constante, cada 6, 9 meses, 4 meses, 8 meses, 12 meses, la gente toma la decisión de comprar el último dispositivo que salió, en vez de dejarse ese dispositivo en la casa, se lo regala a un hermano, a un primo, a un tío, o lo vende. Y eso automáticamente va subiendo la masa de usuarios de la telefonía inteligente en Venezuela. Tú puedes ahora, con los teléfonos inteligentes, bien sea con los iPhone, con los Android, tú puedes tener las videoconferencias o las aplicaciones como el Skype, que te permite hacer videoconferencias desde tu casa, o a través de las redes sociales estar enterado qué pasa. Por ejemplo, el Twitter te puede decir dónde hay tráfico, dónde hay congestionamiento, y aplicaciones como el WhatsApp que te permite a ti saber efectivamente cuál es el volumen de tráfico que hay en una avenida. Entonces, esto te facilita moverte o no moverte. En el área celular en general, como te dije, estamos un poco por encima del 100% de líneas por habitante. Eso no significa que son teléfonos, porque hay personas que tienen más de una línea y lo comparten entre varios teléfonos. En general se calcula que hay como unos 23, 24 millones de usuarios únicos de celular en Venezuela, lo cual es alto en relación a América Latina. Y bueno, respecto a países desarrollados, en realidad estamos por debajo, pero ya superar el 100% ya significa que estamos usando de manera adecuada la telefonía celular. Las redes sociales
han despertado ese instinto de comunicación que tiene el ser humano, ese instinto en el cual quiere estar conectado y saber qué pasa en cualquier momento. Y eso ha evitado que las personas puedan tener una comunicación verbal en una reunión. Si tú te das cuenta, muchas veces en una reunión hay 4 o 5 personas de las 10 que pueden estar conversando por el celular. Eso aísla a la persona, eso la mantiene fuera y en muchos casos ha causado problemas en la familia porque no tienen esa comunicación. Al regreso, el desarrollo explosivo de la telefonía celular en Venezuela. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con grado 33. Ya venimos. La posesión de un teléfono celular de última generación se ha convertido en una cuestión de estatus para muchos de los usuarios. Ha sido extraordinario como Venezuela, siendo un país en el que hay tantos problemas, en el que hay tantas, desde el punto de vista de inversiones, desde el punto de vista de desarrollo, siendo un país que tiene tantos problemas, ha podido lograr que su telefonía haya avanzado y haya evolucionado. Eso es algo que es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque es un país en el que hoy en día hay muchas carencias, pero la gente sigue buscando el tema del estatus a través de un smartphone o a través de un teléfono, antes un teléfono celular, hoy en día un smartphone. Los países más avanzados allí son Chile, Argentina, el vecino Colombia está creciendo muy rápidamente, pero en la penetración celular no hay mucha diferencia, porque ya al 100%, como sabes, es como una... Ya ahí empieza, el crecimiento se detiene, pero estamos en sintonía con Latinoamérica, en la parte de telefonía móvil. Tener un smartphone yo creo que es lo más interesante, y más ahora que estamos viendo el desarrollo de las redes 4G en el mundo, que definitivamente permiten tener más acceso a la información, más rapidez a la hora de conectarse. El teléfono en Venezuela se convirtió en un dispositivo de estatus. Venezuela es un país que atraviesa muchas dificultades. ¿De qué punto de vista? Hay muchísima gente que no tiene acceso a comprarse un auto, a comprarse una casa, a comprarse algún bien material mucho más importante, y logra pegar o logra sumar parte de sus frustraciones a través de la compra de un teléfono. La parte de la banalización, el hecho de que Internet a lo mejor nos vuelve un poco más banales o menos profundos. Pero yo creo que es como un menú, pues tú escoges qué quieres usar, en qué momento lo vas a usar. Lo importante del teléfono es que siempre está contigo, es prácticamente el único dispositivo que tú no puedes salir sin él, y entonces esa posibilidad es lo que le da la potencia a los dispositivos móviles. La tecnología definitivamente no es estática, ¿no? Y cuando comenzamos a ver los teléfonos, los primeros teléfonos con los cuales salieron al mercado, la gente empezó a crear, empezó a inventar. ¿Y por qué no podemos tener un teléfono que tenga una pantalla a color? ¿Y por qué no podemos tener un teléfono que se comunique vía mensaje de texto? ¿Por qué no podemos tener un teléfono que tenga acceso a internet? ¿Por qué no podemos tener un teléfono que tenga cámara? Entonces, definitivamente, cada vvez que sale un teléfono, los laboratorios comienzan ya a trabajar sobre qué más puede ponerse. En Venezuela, hace unos años, cuando existía Sony Ericsson, hicieron un estudio de por qué Venezuela, siendo un país de los medianamente con algunos problemas, el consumo de teléfonos de gamas altas era uno de los más grandes de América Latina. Venezuela adquiría por lo menos el 40% de la base de los teléfonos celulares en aquel tiempo, eran de los más altos. El resto de América Latina no llegaba ni siquiera al 15%. El teléfono inteligente surge con el correo electrónico en el móvil. Esa era la herramienta fundamental. Y de hecho era lo que permitía al usuario estar conectado con su oficina, mostrarle a sus clientes los últimos productos que tenía, todo este tipo de cosas. Pero ahora eso ha crecido a raíz de que el ancho de banda ha mejorado. Ahorita podemos hacer muchísimas cosas mucho más rápido con los teléfonos inteligentes. Redes 3G, redes 4G que vamos a tener en Venezuela en breve. Eso aumenta la capacidad del móvil, y la emergencia de las tabletas, como has visto, que ya la computación personal cambió su perspectiva, porque ya la gente prefiere tener una tableta que un PC, claro, para algunas tareas, ¿no? Por supuesto. Definitivamente la tecnología está avanzando y cada vez permite mayores accesos. Recientemente la Universidad de Queen en Canadá está sacando una pantalla, un teléfono que se llama
el Flexiphone, que es un teléfono flexible totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque la necesidad de portabilidad, la necesidad está llevando a eso. Definitivamente, el día que veamos que la tecnología se estanca, que pasen 3, 4 meses y no tengamos un dispositivo nuevo, no tengamos un dispositivo que mejora lo que ya tenemos, creo que estamos en franco retroceso. La gente hacía muchos sacrificios para poder tener el mejor dispositivo, y cuando alguien visitaba de repente un centro de salud o cualquier otro tipo de dependencia, veía que de repente una señora que trabajaba en el área de limpieza o una muchacha que estaba en el área de secretaría, por ejemplo, cargaba un teléfono mucho más costoso de que cualquier otra persona de clase media podía tener. Pero ¿qué pasaba con esto? Que las prioridades eran diferentes. De repente el que tenía más disponibilidad quizás pensaba en comprarse de repente otro bien, de repente tener una mejor nevera o buscar la manera de comprarse un auto o tener un mejor zapato. En Venezuela, ¿qué pasaba? Que la gente buscaba, hacía incluso ahorros o se metían en estos famosos bolsos o sanes, como dicen en la provincia, para tener un dispositivo, y reunían durante 10 meses y se compraban el mejor teléfono. Hubo un momento en el que muchísima gente empezaba a comprar los teléfonos más costosos solamente para comunicarse desde el punto de vista de llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto. Incluso hasta hace menos de 1 año y medio, en Venezuela la gente disponía de un dispositivo BlackBerry solamente para mandar pines, para chatear. Y hay cosas tan importantes en esos dispositivos que te permiten a ti empoderarte de la tecnología que la gente no los utilizaba. Al regreso analizamos la democratización en el uso de la telefonía inteligente. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con Grado 33. Ya venimos. Una de las características de la telefonía digital inteligente radica en la masificación de su uso, al punto de que ya podemos hablar de una democratización en las comunicaciones. Este año en el Congreso Mundial de Movilidad en Barcelona se vio primero una promesa, una oferta de un sistema operativo nuevo que sería llamado Firefox, que es totalmente abierto, pero que esta vez está respaldado por las telefónicas, por las operadoras. Entonces se dio un importante anuncio de unas 20 operadoras, entre ellas Telefónica, que le están diciendo a los usuarios, mira, vamos a darte un teléfono inteligente por menos de $100. Entonces, ese tipo de cosas va a aumentar la base de usuarios que tenga acceso a los datos móviles, que hasta ahora es una especie de élite, ¿ves? Porque no, tú con 20% de la gente con acceso a los datos móviles, entonces ahí no tiene suficiente base de usuarios. Pero sí. A continuación, el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela. Una de las características de la telefonía digital inteligente radica en la masificación de su uso, al punto de que ya podemos hablar de una democratización en las comunicaciones. Este año en el Congreso Mundial de Movilidad en Barcelona se vio primero una promesa, una oferta de un sistema operativo nuevo que sería llamado Firefox, que es totalmente abierto, pero que esta vez está respaldado por las telefónicas, por las operadoras. Entonces se dio un importante anuncio de unas 20 operadoras, entre ellas Telefónica, que le están diciendo a los usuarios, mira, vamos a darte un teléfono inteligente por menos de $100. Entonces, ese tipo de cosas va a aumentar la base de usuarios que tenga acceso a los datos móviles, que hasta ahora es una especie de élite, ¿ves? Porque no, tú con 20% de la gente con acceso a los datos móviles, entonces ahí no tiene suficiente base de usuarios. Pero si le dicen, mira, te vamos a dar un terminal, te vamos a entregar un terminal más barato, como ocurre con estos teléfonos Android de baja gama, entonces más gente tiene acceso a esas ventajas. Yo creo que estamos dejando atrás aquel equipo que era para hablar. Estamos dejando atrás el teléfono como tal. Ahora estamos teniendo un dispositivo que hace muchas cosas y además podemos hablar por teléfono. Eso está quedando atrás. Estamos viendo cómo los teléfonos cada vez tienen mayor poder de procesamiento de información. Estamos viendo cómo los teléfonos en este momento están apuntando a ser cada vez más flexibles, cada vez más delgados, cada vez más poderosos con lo que es el acceso a la información. El interés del ciudadano por cada día tener acceso a mejores cosas. ¿Qué, por ejemplo, te permite a ti hoy en día un teléfono móvil o un teléfono inteligente? Tener conexión a Internet.
Venezuela, lamentablemente, es uno de los pocos países de la región en el que la penetración a Internet no ha crecido de la misma forma que en otros países. Y no solamente es que no ha crecido, sino que el que dispone de servicios de Internet en su casa tiene hoy en día conexiones muy limitadas. En Venezuela hablamos de enlaces dedicados a Internet, pero no hablamos realmente de banda ancha, porque una banda ancha se define cuando tú en tu casa tienes la posibilidad de conectar varios dispositivos y tener una posibilidad de conexión superior a los 2 megabits por segundo. Hay aproximadamente unos 6 millones, un poco más, 6 millones vamos a decir, que tienen teléfonos inteligentes o tabletas, o sea, usan las dos indiferentemente, y eso, como dijimos antes, les da mucha conveniencia para acceder no solo a su información personal, sino también a su información de trabajo. Estamos viendo que vamos a tener redes de alta velocidad. Esto no quiere decir que vamos a perder a las computadoras portátiles o las computadoras de escritorio. Lo que estamos viendo es una sinergia de todos los dispositivos que tenemos en el mercado, liderado por los teléfonos inteligentes. Yo creo que definitivamente estamos apuntando a contar en el bolsillo con un dispositivo que nos permita definitivamente estar todo el tiempo conectado. Muchísima gente que vive en las zonas populares, a donde no llega el acceso desde el punto de vista de cable, de cobre para conectarse a Internet, utilizan el dispositivo como un acceso a Internet. Entonces tú ves que en las zonas populares hay gente que tiene un smartphone de alta o baja o media gama y se conecta a Internet, se puede meter en su Facebook, se puede meter en su YouTube, puede conectarse a su correo electrónico, puede chatear. ¿Y eso banda ancha? Eso hoy en día son conexiones a Internet dedicadas que te las ofrece el operador. Es una banda ancha todavía limitada, pero incluso hay momentos en el que esa conexión es superior a la que te ofrece el mayor proveedor de Internet en Venezuela. Cuando comenzamos a usar Twitter, un cierto grupo de usuarios hace unos años, actuábamos solamente con la página web del servicio. Eso fue creciendo con aplicaciones que servían de intermediarias, pero muchas de ellas son móviles. Y tú tienes un acceso muy fácil, o sea, te familiarizas más rápido con la herramienta usándola desde el móvil. Es decir, está diseñado para que sea fácil de usar. Y ese ha sido el gran secreto de estos dispositivos. Hace un año, como te comentaba hace rato, hace un año la gente en Venezuela tenía el dispositivo solamente para chatear, hablar por teléfono y mandar un mensaje de texto. Hoy en día ha habido una evolución. Hoy en día la gente ya está utilizando ese dispositivo para meterse a su Facebook, para conectarse a Internet, para ver las noticias, para conectarse a ver un video en YouTube, para hacer muchas otras cosas que antes no lo hacían. Hasta no hace mucho tener un dispositivo inteligente en Venezuela era sinónimo solamente de chatear o de mandar un ping. Hoy en día eso ha ido cambiando, y eso ha ido cambiando por una necesidad del ciudadano por empoderarse de la tecnología. O sea, en Venezuela es impresionante cómo cada vez se está permeando mucho más el acceso a la tecnología. Sí. Al regreso, el avance irrefrenable de las redes sociales. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la parte final de grado 33. Ya venimos. El crecimiento de las redes sociales ha llegado a un punto tal en el cual el control de la libre difusión de contenidos se hace prácticamente imposible. Ha habido ejemplos muy claros en países con grandes conflictos, el caso de la primavera árabe y otros casos en donde los estados han querido presionar cerrando canales, cerrando medios, buscando la manera de bloquear los accesos a Internet, pero siempre hay un escape. Siempre hay un escape en el que la gente utiliza y puede tranquilamente comunicarse y ser comunicado. O sea, por ejemplo, en el caso de China. China creó un sistema en donde los usuarios no podían ingresar a páginas de Internet que al Estado no le interesaban. Y ellos crearon un acceso alterno, y por allí tú te conectabas a ese acceso y por ese acceso podías salir a buscar las páginas que te interesaban. Siempre la tecnología te va a permitir a ti no violentar la ley, sino simplemente pasarle por encima a esas tomas de decisiones que pueden afectar la libertad que todavía sigue existiendo en el mundo de la red como tal. En realidad esto va mucho más rápido que la legislación, y lo que ha ocurrido en casos como emblemáticos de esto ha sido la censura, pues, ante bien sea circunstancias políticas o que el Estado decida en un momento dado coartar un sitio o coartar Internet, pero bueno, ya tú has visto que es casi imposible llegar o limitar este tipo de interacciones. Ante la consolidación de las redes sociales, ¿no corren peligro los medios de comunicación clásicos? Yo diría que no, yo diría que al contrario, la existencia de los medios
se fortalece. Lo que pasa es que a partir de ahora el ciudadano tiene mayores posibilidades de poder comunicar, de poder informar y de convertirse de una otra manera en un reportero ambulante. Lo que tienen que hacer los medios hoy en día es buscar las fórmulas para que toda esa información, siempre que sea creíble, cierta, pueda fluir a través de diversos canales. ¿Y la telefonía tradicional podría desaparecer? Así se habló mucho de la televisión, que la radio iba a morir. Se habló que cuando la salida del internet, tanto televisión como prensa iban a desaparecer. Yo creo que nuevamente todo tiene un posicionamiento, todos tienen un segmento del mercado para lo cual son fuertes allí. Yo creo que la telefonía del hogar la vamos a seguir viendo, quizás no a través del cable de cobre, pero sí vamos a ver una telefonía propia en los hogares, fija, de manera diferente, ¿no? ¿No atentan contra la privacidad algunos de los dispositivos comunicacionales de uso masivo? Es un dilema ético, pero no, déjame ponerlo así, no es algo inherente al dispositivo en sí, simplemente hay más facilidad para tú para que tú como divulgador, digamos que puedas tener una posición poco ética ante un hecho, pero no es diferente de cualquier otro tipo de medio que tú tienes alcance, pues. Lo que sí es por la inmediatez, o sea, hay hechos muy censurables que son muy privados, entonces tú con el teléfono tomas la escena, bueno, ya depende del emisor, ya depende de tu ética, pero ahí no hay nada que hacer. Digamos que la misma potencialidad del medio le concede también ese lado, digamos que es un poco oscuro, depende del emisor, pues. En Venezuela hay periodistas que tienen más seguidores en Twitter que los medios de comunicación. Y eso es una realidad evidente. Hay periodistas que utilizan esos canales para informar sobre acontecimientos que no pueden informar a través de sus medios de comunicación. Entonces, poco a poco la gente ha ido sumándose a esas realidades y cada día esas personalidades tienen más seguidores porque son gente que ha cobrado relevancia y que además, gracias a que ya eran creíbles, hoy en día tienen más credibilidad. Bien, nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, cuando estaremos nuevamente con ustedes, como siempre, si las circunstancias lo permiten. Buenas noches.